pues venga, empezamos. Nos gustaría un poco que valorara el trabajo de ACIP como Asociación de Empresarios del Prat, desde el punto de vista del alcalde, del ayuntamiento, cómo valora la existencia de esta asociación. Bueno, el Ayuntamiento del Prat, yo creo que en general todos los ayuntamientos de las ciudades medias de Cataluña que tienen una base industrial importante, necesitan y necesitamos nosotros también la interlocución con el mundo de la empresa, con los empresarios. Esta interlocución nunca puede ser directa empresa a empresa, aunque bilateralmente cuando un empresario necesita una relación o plantear un proyecto o un problema lo puede hacer naturalmente directamente, pero la interlocución con lo que son los intereses que tienen identificados los industriales que están en polígonos industriales y que les afecta, digamos, el entorno físico, los servicios de los polígonos, la seguridad, la accesibilidad, la fiscalidad, siempre, aunque en el mundo local, si hablamos después, veremos que poco margen hay para la fiscalidad local, el ayuntamiento necesita interlocución. Esta interlocución, cuanto más representativa sea, y más responsable, digamos, de lo que son los intereses del mundo de la economía, mejor que mejor. Ahí en este espacio de interlocución y la relación con el ayuntamiento, yo creo que es una relación fácil. Las puertas de los departamentos que tienen un vínculo más directo siempre están abiertas. Me consta que existe este tipo de relación y nosotros como administración local nos interesa este tipo de interlocución siempre, con ACIP y con otras organizaciones empresariales que representan sectores o colectivos o ámbitos de producción concreto, pero específicamente con la ACIP pues es una relación que yo creo que es fluida y positiva. Por tanto, reciben información o reciben un poco ahora mismo el momento que están viviendo las empresas en el Prat, entendemos, ¿no? Bueno, no necesariamente. Las organizaciones empresariales tampoco lo tienen fácil. ¿Por qué? Porque representan colectivos muy heterogéneos y probablemente siempre tienen una tendencia, y más en un área metropolitana, a canalizar sus inquietudes e intereses, los generales, a través de organizaciones empresariales, digamos, más fácticas, que tienen una interlocución más fácil y directa con el máximo nivel de responsabilidad de la administración, en este caso el gobierno del país, digamos, y esta interlocución, sin hablar de ningún nombre, está representada en las grandes patronales, está representado en las cámaras o la Cámara de Comercio, y, cuando no, en lobbies concretos que existen para sectores concretos. Por tanto, las organizaciones empresariales que representan todo, que son transversales, no me cabe ninguna duda, al menos tengo la opinión, que su tarea no es una tarea fácil, porque el empresario necesita no hablar por hablar, necesita resolver fundamentalmente sus problemas. Y estos problemas que están identificados necesitan de una interlocución, digamos, efectiva, que yo creo que en general entienden que es más representativa a través de organizaciones empresariales de ámbito no estrictamente local. Y esta es la práctica, digamos, habitual que yo conozco. ¿Cuál es el papel de una organización empresarial local? Hablar de lo local, de lo concreto, que tiene que ver muchas veces no con el problema estructural de la economía de la empresa, sino con problemas más cotidianos de proximidad, de la localización en polígonos, de la seguridad concreta, de los accesos, de la existencia o no de servicios concretos a los polígonos, porque con el ayuntamiento no pueden hablar ni del impuesto de sociedades, ni del IRPF, ni del IVA. Por tanto, esta interlocución no es una interlocución local. Por esto yo creo que conviene conocer efectivamente cuáles son las competencias locales en su relación con el mundo de la empresa, y veremos que están ubicadas en un territorio que es un territorio que no es el territorio estructural que afecta a la viabilidad de la empresa, nunca es el ámbito local. El Prat bueno, es conocido también como municipio con un enorme peso de la industria y de la empresa catalana, con presencia de grandes multinacionales.
¿Cómo está viviendo el empresariado la crisis pues, aquí en el Prat? Yo creo que lo vive como lo vive en todas las ciudades del área metropolitana, de Barcelona. Está viendo la crisis muy directamente, fundamentalmente, porque vive una recesión y una dificultad extremada para acceder al crédito y a la financiación. Por tanto, lo está viviendo mal o muy mal, depende de la entidad o del tamaño de la empresa. La gran empresa tiene unos recursos y unas estrategias y una capacidad de defenderse, porque fundamentalmente tiene capacidad de exportar. La pequeña empresa y la empresa auxiliar, yo creo que fundamentalmente vive la prácticamente imposibilidad de acceder al crédito en general, y por otra parte vive la morosidad, y por otra parte vive la presión, digamos, de la fiscalidad, que es fiscalidad del Estado esencialmente. Por ejemplo, pues cuando se hablaba de legislar para hacer que el IVA no afectara a las facturas, a la facturación hasta antes del cobro, pues me parecía que había una expectativa importante en relación a este hecho, pero después el gobierno no ha legislado, se comprometió y no lo ha legislado. Esto afecta muy directamente a la empresa. Me preguntabas cómo lo vive. El empresariado está en crisis en general. La pequeña empresa, el emprendedor, el trabajador autónomo, la empresa pequeña, que es la que sustenta el 85% de la creación de ocupación, está viviendo una crisis muy profunda y con muchas dificultades. Y se mueve mejor la empresa que tiene capacidad de exportación y que tiene mercado exterior, no hay ninguna duda. En nuestra ciudad hay empresas de todo tipo y naturalmente pues a unos les va mejor y a otros les va peor, pero en general yo creo que el empresario mediano pequeño tiene dificultad extraordinaria porque no tiene acceso al crédito, por decirlo en términos generales. Si de forma general hablamos de morosidad y de falta de acceso al crédito, las empresas que están en el Prat, ¿podríamos hablar de algún problema concreto, problemáticas concretas? No, yo creo que no. No tiene ningún sentido. En el Prat hay sectores productivos muy diferentes. El Prat es una ciudad muy vinculada al sector de los servicios y la logística por su situación estratégica entre puerto y aeropuerto, pero existe mucha pequeña industria auxiliar, alguna industria también tecnológica, pequeña empresa, pero la mayoría son empresas de servicios. Estas empresas de servicios están viviendo la crisis en relación a lo que hablamos anteriormente y fundamentalmente. No creo que exista ninguna singularidad específica. Hablaba del puerto, hablemos de esta nueva terminal portuaria. ¿Qué expectativas de crecimiento tiene ahora mismo? Bueno, el puerto de Barcelona, que ha consolidado su desarrollo de crecimiento en el término municipal del Prat, de hecho sería el puerto de Barcelona guión Prat, igual que el aeropuerto, ¿no? Ha impulsado el proyecto de futuro más importante del puerto, es la construcción del muelle Prat, que ha incorporado el desarrollo logístico más moderno, con una gestión semiautomatizada en lo que se conoce el muelle que explota Tercat, de la empresa internacional Hutchinson, que es de capital chino. Este es uno de los proyectos importantes de futuro del puerto, que ha empezado a desarrollarse en los últimos meses, a activarse prácticamente, pero que tiene una magnífica perspectiva de futuro, ¿no? Yo creo que hay muchas esperanzas depositadas en que este crecimiento del puerto facilite que el puerto de Barcelona sea efectivamente la puerta más importante a la gestión de mercaderías del sur del Mediterráneo, ¿no? Esto forma parte del discurso oficial del govern de la Generalitat, de todos los governs de la Generalitat, del govern de l'Estat, y yo creo que es una apuesta importante. Bueno, hemos de confiar que efectivamente eso sea así, aunque hace falta que esta estrategia que está marcada pues se vaya consolidando, ¿no? Con inversiones de infraestructura que todavía no existen y después con una lógica de competencia que es muy dura en el ámbito del sistema portuario, no solamente mediterráneo, sino también español. Deberíamos de hablar, por tanto, de cuáles son los factores que hacen más competitivos el sistema portuario. Yo no soy una autoridad portuaria, habría que hablar con el presidente del puerto de Barcelona que lo explicaría, pero entiendo que hay
dos infraestructuras muy importantes coherentes con este desarrollo. Una es el corredor mediterráneo. No caben todos los corredores en el sistema ibérico. Es una absurdidad que raya el ridículo viajar por Europa defendiendo el corredor norte, el corredor central y el corredor mediterráneo al mismo tiempo, cuando la financiación debe de concentrarse solamente en un corredor. Este corredor es el Mediterráneo. Y por otra parte es muy urgente también la conexión ferroviaria de esta terminal que hablábamos anteriormente con el sistema ferroviario de ancho europeo, pero con carácter definitivo, con capacidad, no provisionalmente como está. Yo creo que estas dos infraestructuras son muy importantes. Y el otro factor que en mi opinión es muy necesario, naturalmente, es la necesidad, yo creo, de una mayor autonomía del puerto en relación a la fijación de tasas. El sistema portuario es un sistema muy centralizado, que está regulado por una ley de puertos que, por cierto, está pactado por los dos grandes partidos de España, el PSOE y el Partido Popular, y que establece, yo creo, una excesiva rigidez en la autonomía de los puertos a la hora de determinar las tasas. Por tanto, sigue siendo un mercado donde las autoridades portuarias tienen una libertad condicional, entre comillas, en relación a sus propias decisiones que facilitarían una mayor competencia. Yo creo que la ley debería ser algo más flexible, pero la última ley de puertos vuelve a establecer este control central del gobierno del Estado. O sea que desde el municipio, digamos, desde el Prat, de aquí, un poco... El municipio y el puerto somos única y exclusivamente territorio. Si tu interés en la pregunta es, ¿y el municipio del Prat en relación al port? Territorio. La autoridad local es casi cero en relación al sistema portuario. La estrategia portuaria está marcada en su desarrollo por el gobierno central, ¿no? Naturalmente el gobierno central y el Govern de la Generalitat, que también puede hacer y debe de hacer, pero el ayuntamiento puede cooperar en relación a, digamos, a sus competencias locales en relación al urbanismo y al territorio. Y nada más. Y ya para acabar un poco, ¿qué inversiones están previstas en el municipio y en infraestructuras y en desarrollo económico que nos pueda creo que avanzar, conocéis creo que conocéis que las inversiones del mundo local en general y particularmente en Cataluña tienen tendencia a cero, excepto probablemente las grandes ciudades y el Ayuntamiento de Barcelona. Y el control, digamos, lo que está legislado, la legislación del Estado en relación al endeudamiento local es absolutamente fundamentalista. Usted no hace falta que gaste nada más porque estamos en el control del déficit. Hasta el absurdo, en mi opinión, es una opinión, de que también es conocido que el endeudamiento público, no el déficit. Los ayuntamientos tenemos por obligación no generar déficit y no podemos generar déficit. Pero el endeudamiento local, de las autoridades locales, aproximadamente es el 4% de todo el endeudamiento público del Estado. Por tanto, el 96% del endeudamiento de la deuda pública no es local, es de las autonomías y es del gobierno central. En cambio, el gobierno del Estado legisla de forma implacable hacia este 4% que representa la inversión local. Esto es un contrasentido, en mi opinión es un exceso que tiene un poco fundamento, nada más que el de la autoridad, el que manda, manda. Me preguntabas, en este contexto que yo lo relataba, el Ayuntamiento del Prat, o cuál es, bueno, somos una ciudad mediana, yo creo que hemos administrado con prudencia nuestros recursos y tenemos una cierta capacidad todavía de inversión. Pero es una inversión que está vinculada naturalmente y fundamentalmente a lo que son los servicios públicos. El ayuntamiento no va a hacer importantes inversiones de futuro porque vivimos una crisis muy profunda y el esfuerzo más importante que hace a mantener la ciudad y a garantizar, digamos, la lucha contra los efectos de la crisis que son demoledores en una parte importante de la comunidad. Y más cuando hay un recorte en los servicios públicos que afecta de forma muy directa a los ciudadanos, ¿no? En las políticas de salud, las políticas de educación y las políticas de servicios sociales. El Prat
es una ciudad que todavía tiene una cierta capacidad de inversión y estamos impulsando algún proyecto importante todavía en el urbano, vinculado fundamentalmente a las infraestructuras y a los aparcamientos de la ciudad. Pero no es una legislatura de grandes inversiones, porque no puede serlo.